Hoy yo quiero compartirle, estamos compartiendo claro sobre el crecimiento dentro de la iglesia, dentro del cuerpo. Estamos aprendiendo mucho de ello. Yo he estado aprendiendo mucho, me bendice eso. Pero hoy quiero tomar versos que voy a hacer una aplicación retórica, casi no la hago como usted habrá notado, ¿verdad? No. El uso de las figuras retóricas es delicado. Con el tiempo yo he entendido, es delicado de decir, agarrar una porción bíblica, decir esto dice aquí, esto quiere decir, porque realmente se necesitan bastantes fundamentos para establecer una verdad escritural. La figura retórica es una de las herramientas de interpretación escritural, pero hay muchas. Entonces, hoy yo quiero hablarle usando estos textos del libro de Joel. Joel viene hablando, el libro de Joel viene hablando de una situación de índole natural, que era que las langostas habían asolado en lo natural, habían golpeado aquella región, y describe muy claramente la devastación y las consecuencias de lo que había ocurrido con las langostas. El libro de Joel se extiende totalmente a través de esto, pero lo vincula con el sacerdocio, con la vida espiritual. Y yo, si pudiera decir hoy cómo le llamamos a este tema, sería clamando por un avivamiento. Ahora, un avivamiento no estamos hablando específicamente de un avivamiento colectivo en la iglesia del Señor. Hablar de un avivamiento es algo que incluso habría que extenderse un poco y tratar de definir qué es lo que nosotros llamamos avivamiento, porque un avivamiento puede tener significados diferentes para las personas, porque avivamiento no es una palabra que aparezca en la escritura como tal. Entonces, pero yo le quiero hacer notar de que en esta descripción de Joel aparece una descripción que puede tener una aplicación espiritual. Primero, déjeme decirle de que uno de los misterios, creo yo que, tal vez no es misterio, sino una de las cosas que nos causa perplejidad, es qué sucede con la vida espiritual de las personas que en muchas ocasiones pierden su fortaleza y sus vidas espirituales vienen a debilidad, y después pareciera que lo que creían y proclamaban ya no es, porque no viven conforme a lo que decían que era lo más importante de su vida. ¿Dónde está el problema? De ahí es de donde la gente dice, necesitamos un avivamiento porque interpretemos qué es ¿por qué se necesita un avivamiento? Un avivamiento lo necesita algo que no tiene vida. Lo que avivamiento es tomar vida, es manifestar vida. Alguien dijo, miren, las iglesias no pueden vivir permanentemente en avivamiento porque tendrían que estar permanentemente muertas, ¿verdad? Muriéndose, avivándose, muriéndose, avivándose, muriéndose, avivándose. No, el avivamiento es tomar la vida y vivir la vida. Es tener la experiencia espiritual y hacerla sólida y permanente. Venimos de una condición espiritual, tenemos la vida de Dios, de Cristo, manifestada por el Espíritu, y continuamos viviendo así, independientemente de las circunstancias, independientemente de cuántos años pasen. Vivir el gozo, la alegría, la victoria, la bendición del Evangelio, porque hemos llegado a conocer la razón de ser y de existir de nosotros sobre la tierra. Amén.
Estoy tratando de darme a entender. ¿Por qué le digo esto? Porque, hermano, a veces las vidas cristianas son bien irregulares. Hoy están bien con Dios, mañana van de bajada, después vuelven a subir otro poco. Aquí arriba dicen de que el Señor es lo máximo de su existencia, que Él es lo mejor. Al rato vienen para abajo, después ya ni se acuerdan otra vez. No puede ser que la vida espiritual sea así. Pero si se necesita avivar, tener avivamiento, manifestar. Mire, hermano, que nosotros hoy podemos decir, ¿qué es lo mejor de tu vida? Lo mejor de mi vida es haber conocido a Cristo Jesús. ¿Y cuál es el gozo de tu vida? Estar en su presencia. ¿Y cómo siente? Hay luchas y batallas, pero el gozo del Señor es mi fuerza y mi fortaleza. Y que te lo pregunten dentro de un año y tú digas, sí, peores luchas, pero el gozo del Señor es mi fortaleza y estoy contento con el Señor. Y que te lo pregunten dentro de 5 años y tú digas, no, estoy mejor que nunca porque conozco más de mi Señor y tendré luchas y batallas, pero el gozo del Señor sigue siendo mi fortaleza. Y que te lo pregunten dentro de 10 años y sea igual. O sea, ya tienes la vida, manifiesta la vida, no necesitas más avivamiento, estás vivo. Estás vivo. Yo creo que hay algunas razones por las cuales las vidas espirituales se puedan apagar, debilitar, desaparecer. No es el tema de esta noche, sino es más por el tiempo. Pero mire conmigo, voy a leerle la Biblia de las Américas, como dice, más o menos, esta es la RBR, pero le voy a leer la Biblia de las Américas, dice así. Mire que Biblia de las Américas que estoy usando ahora, una gran Biblia de las Américas, ¿no? Esta Biblia sí es pesada, hermano, pero tiene letra más grande. Dice así: el campo está asolado, la tierra está de duelo, porque el grano está arruinado, el mosto se seca y el aceite virgen se pierde. Le digo, aquí viene la descripción de lo que había pasado con la plaga de langostas. Y me gusta, subí la versión de las Américas porque no dice el siguiente verso, hermano. El siguiente verso dice, se lo voy a leer yo. Dice de la siguiente manera: avergonzados labradores, gemid viñadores, porque el trigo y la cebada, por el trigo y la cebada, porque la cosecha del campo se ha perdido. Confundidos, la versión de las Américas dice: avergonzados labradores, gemid viñadores, por el trigo y la cebada, porque se perdió las mies del campo, o como dice aquí, la cosecha del campo se ha perdido. Entonces veamos rápidamente estos dos textos. La cosecha del campo se ha perdido. Hoy nosotros vemos que menos gente, las iglesias están llenas, muchas iglesias están llenas. Están llenas muchas de ellas porque son divisiones. Una iglesia de este tamaño se divide y entonces se buscan 3 de su propio local y los llenan, ¿verdad? Y entonces vienen, van y le piden a alguien que los apoye y entonces ya les dice: yo estoy contigo, y entonces las iglesias están llenas de puras divisiones, ¿verdad? Bueno, pero ¿cuántos estamos viendo a los pecadores venir a los pies de Cristo? ¿Cuánta gente está viniendo a los pies de Cristo? Nosotros mismos como congregación, cada culto, ¿cuánta gente viene invitada que no conozca a Cristo como su Señor y Salvador? A nuestros discipulados celulares, ¿cuántos llegan que no sean cristianos? ¿Saben por qué? Porque la cosecha se está perdiendo. No hay cosecha. Y según esto, ¿verdad? Porque se perdió la mies del campo, porque o como dice aquí, la cosecha del campo se ha perdido.
Hermano y hermana, estamos bien, estamos contentos, venimos a los cultos, oramos, tenemos Biblia, Dios nos bendice, creemos que, y así es que Él tiene buenos pensamientos para nosotros, pero la cosecha se está perdiendo. Hay gente que no está siendo salva dentro de nosotros mismos, dentro de nuestras familias. La cosecha se está perdiendo. Dentro de nuestra, no, ¿dónde será, hermano? Con nosotros mismos. La cosecha se está perdiendo. Entonces, ¿y por qué se está perdiendo la cosecha? Regresemos al verso anterior, hermano, por favor. Ahora veamos, el campo está asolado, se enlutó la tierra. 3 razones. Voy a tener que hacerlo rapidísimo y no vamos a poder verlo todo. Se enlutó la tierra. Aquí la versión dice, esta versión de las Américas: el campo está asolado, la tierra está de duelo. 1, porque el grano está arruinado. El trigo ha sido destruido. ¿Qué es este trigo? Esto, si podemos nosotros aplicarlo a través de toda la escritura, es la palabra de Dios. Pero si nosotros venimos y oímos predicación de palabra, amén. Pero ¿qué pasa con la palabra que oímos? ¿Qué pasa con la palabra que oímos? ¿Qué efecto tiene? ¿Se recuerda usted de que cuando el sembrador salió a sembrar, según Mateo 13, una porción del grano cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se lo llevaron? Otra porción cayó entre piedras y salió el sol y se la secó y se perdió esa semilla. Y otra porción cayó, esas son palabras de Jesucristo en Mateo 13. Y otra porción cayó entre espinos y salieron los espinos y brotó, pero salieron los espinos y la asfixiaron. Y voy a dejar hasta ahí. El trigo, el grano cuando el trigo, el grano se destruye, no hay palabra, no hay pan. Pero la palabra no es la palabra que sabemos, es la palabra que vivimos. Nosotros podemos oír prédicas y podemos leer Biblia, pero la verdadera palabra es la palabra que vivimos. Nosotros afuera podemos estar aquí oyendo, pero afuera podemos vivir diferente. Y si hay diferencia entre lo que oímos y lo que vivimos, el grano está destruido. Si hay diferencia entre lo que oímos y lo que vivimos, o nos robaron las aves el grano, o se secó el grano, o lo asfixió los espinos el grano. Ya no me da tiempo a entrar en detalle de las características del grano. Porque según esa parábola de Mateo 13, que debemos tomar, pero voy rápido, según esa parábola, el grano que cayó en la buena tierra es el que da fruto. El fruto a 30, 60 y a 100 es el que da fruto en acciones de vida. Entonces la única palabra, el único grano que realmente es un grano que produjo beneficio es el grano que se vive. De lo contrario, no hay grano o está destruido. Entonces, ¿por qué se pierde la cosecha? Recuérdense que ese es con lo que dice, se está de duelo, porque dice la versión, porque la cosecha del campo se ha perdido. ¿Sabe por qué? Solo voy a tener que volar para poder decírselo, hermano, rapidísimo por el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que sabe que venimos aquí, pero que nos mira vivir allá afuera y ve la diferencia. Y por el grano, que no hay pan, no hay vida, sino la vida es contraria. La cosecha se pierde. Gente que
Que Dios nos ayude, porque hay gente que nos mira y mira de que el profesar nuestra religión no va acorde con muchas veces nuestros hechos y nuestras acciones. El grano destruido estorba la posible cosecha. Hay gente diciendo, ay, usted, pues si son unos hipócritas. A veces sí es cierto. No debiera de ser la razón. No estoy hablando de cristianos. Pues los cristianos todos dicen que sus hermanos son unos hipócritas, ¿verdad? La mayoría. No, estoy hablando de gente que no conoce a Cristo. No conoce a Cristo, pero conoce a los cristianos. Oiga eso. Y lo único que puede a veces conocer de Cristo, lo puede conocer solamente a través de los cristianos. Y como alguien dijo, la vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que leen los inconversos. Se lo repito, la vida de los creyentes son los únicos libros religiosos que leen los inconversos. Porque la palabra dice que nosotros somos cartas abiertas al mundo. Entonces, los que no conocen a Cristo solo conocen a los cristianos. Y los cristianos, dependiendo del grano de su vida, del pan que los alimenta, de la manifestación de su vida, es el mensaje que llevamos. Uno, cuando el grano destruido. Si yo recibo la palabra y no la vivo, si no vivo lo contrario, ese es grano destruido. No hay grano, el grano fue destruido, el grano fue robado. Segundo, o sea, el trigo fue destruido. Se secó el mosto. Ustedes saben qué es el mosto, ¿verdad? El mosto es el vino. ¿Sabe una cosa? Recuérdense que estoy poniendo yo como énfasis. ¿Por qué se pierde la cosecha? Porque los cristianos ya no tienen, muchos de ellos, no tienen mosto, no tienen vino. Pero si el culto está muy bueno, hermano, está muy bueno el culto, mire, los muchachos le dan más duro. No, ustedes no crean que porque le den más duro está mejor el culto. Como los hermanos no cantan, tronemos nosotros para que se oiga que está bueno el culto. No es así. No es así. O sea, ese no es mosto. O sea, con el perdón de mis amados hermanos de la alabanza, ese no es mosto. No es de echémosle más duro, a ver si deberíamos de hacer un culto sin música, solo con el teclado, para ver cómo está la alabanza del pueblo, a ver si realmente truena igual la alabanza y adoración al Señor. ¿Verdad? Bueno, entonces el mosto se ha secado. ¿Qué es el mosto que se ha secado? Que muchos de nosotros no vivimos con alegría el evangelio que vivimos. Y no estoy hablando del culto, estoy hablando de allá afuera. O sea, nos miran los no creyentes, porque lo que se pierde es la cosecha. A veces nosotros, hermano, más tristes que ellos, usted. La gente allá afuera, usted qué clavos, vamos a echarnos un trago para olvidar, y ahí se ponen bien alegres. Pero como nosotros no nos podemos echar un trago, ¿y usted qué va a hacer? Ay, es que el diablo viera cómo me está pegando unas perseguidas horribles. Me voy a echar una mi llorada a la iglesia, porque llorar y llorar. No, hermano. ¿Cuál es el punto? La gente no ve en el cristiano el gozo, el mosto, la alegría. O sea, la pregunta es cómo vivimos el evangelio. La gente que nos rodea, como el evangelio, ¿qué es para los que no conocen a Cristo el evangelio de nosotros?
Yo no estoy tratando de convencérmelo para que sea feliz, pero oiga, a veces, oigámonos, no oiga, oigámonos. ¿Cómo está la cosa? Dura usted. Batalla con el enemigo. Ay, es que la carne, viera cómo lo agarra uno en el camino ahí. Y viera qué dura está la cosa. Y todos esos espíritus inmundos que andan sueltos, el Señor reprenda. Y mire, no, y no se diga el mundo que cómo lo trata de seducir a uno. Y uno de vez en cuando que se va por ahí, pero regresa al rato. El mosto, el vino, la alegría. El mosto se ha secado. No le estoy diciendo en el culto venimos y a veces cantamos, ¿va? A veces sí, a veces no. A veces se adora. Mire, yo le estaba diciendo a los hermanos, yo necesito que haya más tiempo para la adoración, más tiempo para la adoración. Que adoremos o para el tiempo devocional suave, porque la adoración realmente era obediencia y sacrificios. Eso lo veremos un día de estos. Pero mi vida afuera, el gozo. Yo me recuerdo que hace 30 años cantábamos aquel coro que le he dicho en otras ocasiones. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz y ese pueblo es el pueblo de Dios. Y ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús, su Salvador. Eso. Pero vaya a ver a los cristianos si están gozosos, manifestados, felices. El pueblo vive feliz porque tiene a Cristo. La felicidad del mundo es otra. Hoy siempre estamos en el anhelo de otras cosas que nos traigan felicidad. A veces el cristiano anda buscando la misma felicidad del mundo porque no la encuentra donde debe encontrarla, que es en el gozo de la salvación que Cristo Jesús le debe de causar para un gozo permanente, en la fuente que salta para vida eterna, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Mire, yo quiero que usted piense en un momento. No, ahorita, hoy sí están hablando de no sé quién, que siempre lo miro yo bien enojado. No. Quiero que piensen usted y en mí. O sea, ¿cómo llevo yo mi vida más allá de cuando salgo de aquí? ¿Cuál es la razón de mi gozo, mi alegría? Se pierde la cosecha también por eso. Porque ¿qué va a ir uno ahí? Ya le conté yo en alguna ocasión de que yo cuando era pequeño, yo no era evangélico, no era cristiano, y siempre que venía de la escuela pasaba frente a una iglesita pequeñita y siempre habían unas señoras ahí pegando de gritos y llorando. Y yo decía, ala, qué tristeza la de esas doñas. Y entonces, fíjese que es lo único que me acuerdo, nunca se me ocurrió entrar. ¿Cómo iba a entrar yo usted ahí? A lo mejor le pegaban a la gente ahí porque solo llorar y gritar eran. ¿Qué van a entrar? Como aquí me aporta una hermanita, quizás tú seas la única Biblia que lea a alguien. ¿Es cierto? A lo mejor. Tú seas el único libro religioso. Tal vez tú seas la Biblia de alguien. Entonces, aquí hay mucho para dar de esto, hermano. Se secó el mosto, podemos decir muchas cosas, pero por el tiempo. Y el tercero, se perdió el aceite. La unción del Espíritu Santo. La manifestación del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo. Yo no digo que no haya, no estoy hablando necesariamente de los cultos, estoy hablando de nuestras vidas más allá. No hay aceite, no está la presencia maravillosa del Espíritu Santo que pueda redarguir a los no creyentes, que pueda manifestarse en medio de los que no tienen nada para con Dios. Entonces, la cosecha se pierde porque no hay palabra que se viva.
La cosecha se pierde porque el gozo se ha secado. La cosecha se pierde. ¿Por qué? No hay unción. Y no digo unción para los cultos. Unción, manifestación del Espíritu Santo. ¿Saben qué se demuestra mucho de que no hay unción? Que ya no hablamos de Cristo, porque si la unción estuviese manifestada en nosotros, el Espíritu Santo nos estaría inquietando a dar testimonio de Jesucristo, de su salvación, de su obra redentora. Yo no le estoy, mi hermano, yo no estoy regañando ni acusando, porque no es usted. Le estoy hablando de que en este pasaje donde había habido un desastre natural de proporciones inmensas porque habían llegado las langostas, hay una aplicación espiritual. Y veamos el verso 11 porque ya se terminó el tiempo, vamos a tener que tener más tiempo. Confundidos labradores, sabe que, y ahora por eso leo la Biblia de las Américas. Avergonzados labradores y gemid viñadores. ¿Quiénes son los labradores, hermano? ¿Quiénes son los viñadores? Eso sí somos nosotros. Nosotros somos los que labramos la tierra. Nosotros somos los que venimos y somos responsables de, voy a decirlo con todo respeto, venimos nosotros y tenemos los que tenemos una reunión celular y decimos, un discipulado celular, y decimos invitemos no creyentes y no tenemos a ningún no creyente. No llega nadie, no hay cosecha. Está muy difícil, la gente no quiere, se han endurecido los pecados, ¿no? Avergonzados labradores y gemid viñadores. Los viñadores eran los labradores eran los que preparaban la tierra y los viñadores eran los que recogían la cosecha. ¿Se imagina lo que era? ¿Qué drama que ya no hubiese venir en aquellos tiempos? Recuérdense que aquí estamos viendo un desastre natural. Regresar con sus canastas vacías porque no hay uvas que viñar. Gemid, somos nosotros. ¿Por qué? Entonces, porque y el siguiente verso habla de todo lo que representaba naturaleza, árboles, palmeras, por el trigo, la cebada, porque se perdió la mies del campo. ¿Por qué? Como dice aquí, porque la cosecha del campo se ha perdido. Hermano y hermana, ya terminé porque el tiempo ya se terminó. Gemid, pedid. ¿Hay alguien que usted conozca que tenía vida y ya no la tiene? ¿Hay alguien que usted conozca que hablaba de que Cristo era su vida y ahora ya no es su vida? ¿Hay alguien que usted conozca que en un momento dado dijo de que la alegría, el gozo lo representaba su relación con Dios y hoy ya no tiene relación con Dios? Gemid labradores, gemid viñadores. Y eso es los que conocemos. Y los que no conocemos, la cosecha se ha perdido. La cosecha se ha perdido. Pero no se ha perdido simplemente porque no quieren nada, sino porque se destruyó el trigo, se secó el mosto y ya no hubo aceite. Y eso está en nosotros hoy. Somos nosotros. Pero Dios es bueno. Hoy vamos a pedir por alguien que conocemos, que no conoce a Cristo, y por alguien que conocemos, que ya no ama a Cristo de la misma manera. Avergonzados labradores y gemid viñadores, porque la cosecha se ha perdido. Cierre sus ojos.
así con sus ojos cerrados. Nosotros estamos aquí bendecidos, hermano, bendecidos. Estamos agradecidos y contentos. Si quiere levantar su mano o si quiere venir aquí al frente, vamos a terminar ya orando. Pero somos nosotros. Vamos a orar y vamos a gemir. Eso es, puedes hacerlo con libertad. Este es nuestro lugar de oración. Tú eres como dijo ahí, la única Biblia de alguien. Aquí al frente o ahí, con su mano levantada. ¿Necesitamos avivamiento? Sí, necesitamos avivamiento. Mis hermanos, mis hermanas, nosotros necesitamos, oremos también, oremos, estamos finalizando por el tiempo, pero si estamos aquí, eso es, muévase a orar. En el nombre de Jesús, a bendecir. Padre Dios Todopoderoso, con nuestra mano levantada, Dios bendito y amado, con nuestras rodillas dobladas, la mesa es mucha, hay gran necesidad y pocos obreros al campo van. el Espíritu Santo está aquí. Hoy muchos se pierden, viven sin dirección. Señor, ten misericordia, porque la cosecha se está perdiendo, Señor. Sin pastor. La cosecha se está perdiendo. Oh, Señor. Oh, Dios Todopoderoso. En el nombre de Cristo Jesús. Mi vida es una vida, es grano de trigo. El gozo permanece en mí. Cuando yo estoy fuera, el gozo permanece en mí. Soy una persona que manifiesta el gozo de la salvación del Señor. La mies es mucha, Señor, ten misericordia de hay nosotros. gran necesidad. Dios Y Todopoderoso. pocos obreros al campo van. Necesitamos avivamiento, sí, Señor. Hoy muchos se Avivamiento de pierden, vidas, de vidas. viven sin dirección. Vagan como ovejas sin Señor, pastor. ten misericordia. Oh, ten misericordia, Señor. En el nombre de Jesús, bendigo a tu pueblo que está aquí esta noche. Bendigo al que ha quedado en sus casas, al que ya no viene, al que ya no busca, al que se ha debilitado. Te pido misericordia por los que no te conocen, por los nuestros, nuestras familias, nuestros hijos que no te conocen, nuestros hermanos, los que no te conocen. Oh, Señor, bendice, Señor, a tus hijos y a tus hijas.
yo iré por aquellos con trigo de vida, que vagan sin ti. con mosto de gozo, Envíame con a mí, unción, con aceite. yo iré. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a todos aquellos, Señor, que nos conocen, para que nuestras vidas sean mensaje. Bendigo a los que flaquean y se debilitan, en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias, Señor. Dígale gracias. Y pocos obreros al campo van.